Hola amigos, muy buenas noches. Hoy es la noche del día 6 de diciembre del año 2021. ¿Se dan cuenta que ya llegamos a diciembre? ¿Se dan cuenta de cómo pasa el tiempo? ¿Se dan cuenta de cada vez vamos mejorando o empeorando nuestra forma de vivir? El día 24 de diciembre, el día 24 de diciembre, voy a hacer un live en la noche, en general, para hablar un poco sobre el tema, de lo que significa el reunirse el 24 de diciembre en la noche y agradecerles a ustedes. Igual y el 31 de diciembre también pueda que haga un live para agradecer lo que han estado haciendo por mí durante todo este año. El día de hoy tenemos un tema muy especial que ya me lo habían solicitado y que fíjense muy bien que por alguna razón el día de hoy estuve viendo a varios pacientes adolescentes. Estuve atendiendo a varios adolescentes ahora y el tema de ahora yo lo quería titular eh, Padres que idealizan a sus hijos. Pero lejos de idealizar, hay una obsesión por la perfección. Por la perfección. Entonces, eh, considero que iba más allá. El tema de ahora considero que va más allá de que sea simplemente un tema de hijos idealizados. Y considero que era más adecuado señalarlo o mencionarlo como la obsesión, la obsesión de los padres por tener hijos perfectos. Considero desde mi punto de vista que era más adecuado el titularlo de esa manera, el live. Entonces espero que se entienda, ¿no? Igual ya tengo el tema del próximo sábado, digo el próximo lunes, ya tengo el tema, entonces creo que les va a gustar. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. ¿Y a qué me refiero por padres obsesionados por tener hijos perfectos? Primeramente quiero ahora sí, el tema de ahora, este sí se presta para poderlo clasificar de la siguiente manera, ¿no? En que podemos hacer primero un análisis del tema diciendo cuál es la problemática y después de la problemática hacer un análisis del por qué se da esta problemática. Quienes han seguido mis live se darán cuenta que usualmente yo trabajo los temas así, que explico la problemática cuando la problemática tiene que ser muy bien explicada, cuando no la queremos dejar a la interpretación, porque hay algunos temas que la problemática por el mismo nombre está como que muy obvia la problemática. Entonces ahora no es muy obvia. Ahora sí amerita obviamente que la estemos desmenuzando.
por padres obsesionados con tener hijos perfectos. Me refiero a esos papás que el hecho de que quieren que sus hijos sean los mejores en la escuela. Del de ahí. Que sean los mejor portados, que sean los de las mejores calificaciones. Prácticamente algunos papás, el juego, el saber que su hijo está jugando, algunos papás suelen caer en el juicio de que el juego es una pérdida de tiempo. Y algunos padres suelen ser muy tiranos. Suelen ser muy tiranos y a veces a los niños ni siquiera les permiten jugar. Porque los mismos padres consideran que el juego es hasta un entretenimiento superfluo, que no tiene que suceder y que es una pérdida de tiempo. Son esos papás, ustedes me van a decir que esos papás que nunca escuchan a sus hijos, jamás se dan la oportunidad de escuchar a sus hijos, nunca. Y bueno, usualmente son esos padres que quieren a veces, que suelen caer en en ese círculo vicioso de que para que mi hijo tenga, fíjate bien, fíjate, todavía tratan de una forma muy severa y tirana a los hijos y aparte todavía obligan a los hijos a que les agradezcan. Porque, no hombre, yo a tu edad, yo hacía tal cosa. Yo a tu edad, no, ya me traían a mí en chinga. Yo a tu edad, yo ya hacía esto. O sea, que se están comparando. Que se están comparando a veces de manera constante con los hijos. De manera constante. Y se ponen ellos, los padres, se ponen como ejemplo, pero de un ejemplo un tanto tirano. Y ponen, ahora sí que como decimos en México, porque hay conectados aquí de varios países, ponen la vara muy alta. ¿A qué me refiero con esto? O sea, la expectativa está altísima y la tienes que alcanzar. Ponen la vara muy alta y mi hijo me debe de superar. O sea, es un deber, es una obligación. Bueno. Y algunos suelen caer en el que para que mi hijo no sufra lo que yo sufrí. Para que a mi hijo no le falte lo que a mí me faltó. Para que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Y así se lleva poco a poco el argumento y algunos padres se obsesionan tanto. Algunos padres se obsesionan tanto al grado de que ellos ya le eligen prácticamente a los hijos cuál va a ser digamos, su trayectoria académica. Y algunos hasta les eligen la carrera. Déjame decirte que hay algunos papás que hasta les eligen a la novia a los hijos, Hay unos papás que eligen hasta la novia, eligen los amigos de sus hijos. O sea, ¿te das cuenta? O sea, se involucran tanto en la vida de el hijo que prácticamente los papás vuelven a vivir su vida a través de la vida de su hijo. Y poco les importa que su hijo
no se ha escuchado por ellos, porque si el hijo llega a hablar, pues es un tonto que nada sabe y por eso sus papás pues se ponen a hacer las cosas por él, porque es un tonto que nada sabe. Entonces los papás le tienen que estar solucionando. No, hombre, es que como nosotros ya somos médicos, venimos de familia de médicos, pues tú también tienes que ser médico. O porque venimos de familias de abogados, tú también tienes que ser abogado. O que venimos de una familia de maestros, tú también tienes que ser maestro, o economista, o todo eso, ¿no? O sea, los padres en esta situación que estoy manejando, son unos padres que no escuchan. Y si llegan a escuchar, es para decirle a su hijo o a su hija que, que solamente decide puras tonterías. Que decide puras tonterías. Entonces, al hijo lo hacen dudar tanto, a los hijos los hacen dudar tanto de sí mismos, que si no sacas el 10 es, eres un burro, no te esforzaste lo suficiente. Se mantienen en una postura en la cual ellos no pueden opinar sobre su propia vida, sobre sus propios deseos, sobre sus propias inquietudes, pues porque cada vez que lo intentan siempre lo hacen mal, ¿no? Les hacen creer a los hijos que no tienen voz y voto. Es decir, quítate tú que estás tonto, quítate, yo lo voy a hacer por ti porque tú no sabes. Puedo decirte que conozco mamás, papás, que hasta buscan comprar a los maestros. Son los que les llevan regalitos más caros. Son los que les llevan a ellos. Fíjate cómo desde pequeños les van enseñando a los hijos que tienen que barbear. Le enseñan a los hijos que los que tienen que barbear al de mayor jerarquía. Y en el momento de estar barbeando al de mayor jerarquía, pues, ay, caray, algo está fallando con mi conexión el día de hoy, ¿eh? Algo está fallando con mi conexión, pero ya vi que que se mantienen conectados todavía, pero es mi conexión la que está fallando. Bueno, hay algunos papás que hasta compran a los maestros, les compran regalos a veces extraordinarios. Ándale, hijo, ve y llévaselo a tu maestro. Pero dile que tú se lo escogiste, dile que tú esto. Y los niños desde muy pequeños les están enseñando lo que es la corrupción. Desde muy pequeños, la ambición de los padres le enseña a los hijos lo que es la corrupción. Que por medio de regalos van a ir quedando bien. Que por medio de presentes ellos se van a ganar un puesto. Es decir, necesitan barbearle. Desde muy pequeños les enseñan a los hijos, pues prácticamente eso, lo que tanto se está luchando, ¿no? La corrupción. Te barbeo para que me des una buena calificación. Lejos de que me interese yo como padre, porque mi hijo haya aprendido algo, lo que me interesa es que mi hijo sea el mejor. Y empieza ahí la obsesión de los papás porque el hijo sea el mejor, el mejor, el mejor. Y algunos hijos que están totalmente a veces desinteresados en no querer cumplir con esa expectativa, pues suelen ser castigados por sus padres. Pues no vas a cumplir con mi capricho, pues te voy a castigar. No te voy a dejar esto, no te voy a permitir tal cosa, no te voy a dar esto, etc. Entonces viene una represalia por parte de los padres porque los hijos no quieren cumplir
con los sueños de los papás. Vamos a poner un ejemplo. Como el papá que tal vez quiso ser futbolista y que quiere que su hijo y a su hijo lo mete a una escuela de fútbol para que él cumpla con el sueño del papá de haber sido futbolista. El papá que quiso ser rockero y que no la hizo y que pone a su hijo hasta que aprenda un instrumento, cuando el hijo a lo mejor ni siquiera quiere. El papá que quiso ser doctor y que no lo logró, entonces mete a su hijo a medicina como dé lugar y lo acomoda en medicina para que sea un gran doctor. Pero el hijo a veces está haciendo esas cosas pues solamente para que lo acepten en la familia, pues solamente para que no lo regañen. Y a veces el hijo no tiene pinta y no tiene, pues a veces ni siquiera ni el talento, ni el conocimiento, ni el deseo, ni las ganas de querer ser futbolista, de querer ser rockero, de querer ser médico, de querer ser abogado. Y el hijo cuando intenta hablar, intenta hablar, inmediatamente los padres vienen a silenciarlo. Bueno. Y con esto, déjame decirte que a veces, cuando el hijo se encuentra en la etapa de la adolescencia, el hijo tiene tantas opiniones en ocasiones en casa. Fíjate, lo peor que le puedes hacer a un hijo, lo peor que le puedes hacer a un hijo es idealizarlo y esperar demasiado de él, cosa que ni siquiera tú podrías cumplir contigo mismo, contigo misma, ni siquiera tú podrías. Y al esperar demasiado de tu hijo, de tu hija, y que por todo utilizas el chantaje, porque los padres utilizan un chantaje del me has decepcionado, qué vergüenza, y muchos papás utilizan el método de comparar a sus hijos con otros de su edad, o a veces hasta con ellos mismos, ¿no? Yo soy doctor y yo quiero que mi hijo también sea doctor. Yo soy abogado y quiero que mi hijo también sea abogado. Entonces se idealizan a los hijos y no se les escucha para nada. Cuando entran a la etapa de la adolescencia los hijos, a veces tienen tantas opiniones de tanta gente que cuando les preguntan, luego les preguntan, oye, ¿y qué vas a estudiar? ¿Qué carrera? Yo siempre digo, oye, para empezar, primero pregúntale. Oye, ¿y quieres estudiar una carrera? Porque desde que decimos, oye, ¿qué carrera vas a estudiar? Ya estamos condicionando al hijo a que tiene que estudiar una carrera y que tiene que ser la que deciden los padres. Entre más opiniones tiene un hijo, porque a veces toda la familia se mete a opinar. A veces los papás, no, es que va a estudiar medicina por esto. Y no, mejor que estudie derecho, dice otro. No, que estudie tal cosa. O sea, el hijo o la hija reciben tantos comentarios y tantas opiniones que el hijo lo que hace es frustrarse y no sabe qué es lo que quiere estudiar. Porque tiene tantas opiniones por parte de todo el mundo y como no quiere decepcionar a nadie porque desde pequeño ya le han hecho saber que es un pendejo, que no sabe tomar decisiones, que no sirve para nada, entonces ahora si toma una decisión y decepciona a la familia, pues el hijo está tomando decisiones no con base a lo que quieren los papás. Está tomando decisiones para no decepcionar y que no lo sigan saturando o que no lo sigan bombardeando de opiniones donde piensen que él es un inepto, que es un tonto, que no sabe. Entonces se bloquea y no sabe qué estudiar y termina estudiando pues obviamente dependiendo de lo que más, de quién sea más fálico
si sea papá o sea mamá, y el que sea más fálico o más imponente, o el que lleve la batuta, este hijo va a terminar estudiando, pues eso, ¿no? Va a terminar estudiando lo que la persona más fálica y que sea igual de vital importancia para él, le dice que tiene que estudiar. Y a veces ahí tenemos estudiantes de medicina que no quieren ser médicos. Ahí tenemos estudiantes de derecho que no quieren ser abogados. Ahí tenemos estudiantes de odontología que no quieren ser odontólogos. Ahí tenemos, o sea, en todas las carreras siempre tenemos ahí un sujeto que no sabe ni por qué está estudiando esa carrera. Y que lo está estudiando pues porque sus papás le dijeron, porque sus papás lo acomodaron. Y te das cuenta porque lo ves en la universidad al sujeto y no lo ves involucrado en querer aprender más. A veces ni siquiera lo ves así involucrado en querer aprender. Para nada. Bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué se idealiza? O sea, ¿por qué los padres se obsesionan tanto con tener hijos perfectos? La verdad es que ¿cómo se le puede decir? El motivo es muy variable, perdón. Ese motivo que es muy variable puede ser, obviamente existen personas que viven del que dirán, mucho. Viven mucho del que dirán. Y bueno, si la familia ya viene, digamos, que los papás se conocieron y son doctores, son odontólogos, y entonces quieren que, como ellos ya conocen un camino, por el cual transitar y ser, entre comillas, exitosos, entonces por ahí mismo los hijos tienen que transitar, ¿no? Porque a los padres se les facilita mucho, pues ya simplemente decirle por dónde es el camino. Tú nomás estúdialo y ya. Y nosotros te vamos a solucionar todo. Y creer que ya te vamos a acomodar y ya, tu vida ya está resuelta. Pero no es así. También, fíjate que me ha tocado conocer casos donde los papás hacen un esfuerzo extraordinario porque no tienen la economía suficiente, digamos, para mantener a sus hijos en un colegio, y es mejor que vayan a una escuela pública, pero a veces los hijos, digamos, los papás tienen una gran obsesión con meter a sus hijos en las mejores escuelas, todo esto en las mejores escuelas, y a veces escuelas que son de paga, colegios, escuelas particulares, bueno, meten a los hijos ahí porque tal vez obviamente la escuela tiene una gran calidad educativa, pero a veces el meterlos a colegio puede ser contraproducente porque si la familia no tiene la solvencia económica que se requiere no solamente para la escuela, sino para que el niño socialice con los otros niños, terminan teniendo un niño buleado. Me refiero a que a veces, pues los niños son crueles, Y a veces los papás, con todo el esfuerzo del mundo, meten a sus hijos a una escuela de paga muy prestigiosa, pero apenas pueden pagar la colegiatura. Y los papás lo que quieren es que mantengan ese ritmo, pero a veces no se dan cuenta que, pues el hijo, estando ya en la escuela, pues convive con otros niños que a veces esos niños lo discriminan porque no es de la élite. Porque no tienen los mismos juegos, no tienen los mismos tenis, no tienen los mismos juguetes, no tiene una tablet, no tiene algo. Entonces, los niños terminan juntándose pues por afinidad. Ah, es que este otro sí me entiende porque tiene lo mismo que yo. Este otro también me entiende porque también tiene lo mismo que yo. Entonces, aquel que no tiene lo mismo que yo lo vemos como el pobre
pues a veces los niños son crueles y terminan haciéndole bullying a un menor. Sin deberla y sin temerla, solamente porque los padres querían verlo a fuerzas en una muy buena escuela. Bueno, pues mételo en una escuela, pero también solvéntale todo lo que es su vida social para que el niño no sea discriminado por sus compañeritos. Eso sería lo ideal. Mételo donde los compañeritos no lo van a discriminar, no lo van a excluir. Todo esto, ¿no? Digo, si ya vas a hacer eso, pues todo lo que le continúa. Si no, lo ideal es que la persona, el niño, estudie con alguien de su mismo estatus. Y sí existen clases sociales. Y las mismas clases sociales, pues obviamente son discriminatorias. Entonces, por salud mental, el niño en teoría tendría que estar con alguien de su misma clase social. Porque es lo que les enseñan las clases sociales, a saber diferenciar. Y en muchas ocasiones no lo hacen con la intención, pero ves que el niño no tiene la solvencia, no tiene los mismos juguetes, no tiene los mismos aparatos, y lejos de que el niño vaya a aprender, el niño ve la escuela como, ay, me van a hacer bullying. Y eso no es sano para un hijo. Bueno, los padres suelen obsesionarse con tener hijos perfectos, porque también a veces los padres tienen una obsesión por mostrarse como los padres perfectos. Y en el momento de querer mostrar ser un padre o una madre perfecta, le mandas la señal o el mensaje al hijo de que como yo soy un padre perfecto, tú tienes que ser un hijo perfecto. Pero tú como padre sabes muy bien que ni tú puedes cumplir con esa perfección. Entonces lo único que haces es generar estrés en tu hijo o en tu hija para que sea ese hijo perfecto para ese padre perfecto. Y ambos estarán fingiendo darse el uno al otro una perfección que no existe. Y ambos terminarán muy frustrados, muy tensos. En muchas ocasiones, como les he dicho, no vemos a los demás como son. Vemos a los demás como necesitamos verlos. Entonces, un padre, una madre, ¿para qué necesitaría ver como perfecto a su hijo? ¿Para qué? La madre y el padre en esta situación estarían utilizando al hijo como un trofeo que mostrar, para mostrarlo ante sociedad de que mira, sí pude ser ese papá perfecto. La perfección de los hijos tiene que ver más con el deseo de ser un padre perfecto que con el deseo de tener un hijo perfecto. La perfección y la idealización de los hijos tiene que ver más con el deseo del padre y de la madre que con el deseo del hijo. El hijo no desea ser perfecto, para nada. Esa perfección tiene que ver más con el deseo parental, no con el deseo infantil. El niño, ¿qué es lo que desea? Jugar. Y ya hemos mencionado, para tener un niño mentalmente sano, yo siempre les he mencionado, se requiere de que el niño juegue, reciba afecto y sea aceptado como es. Cosa que no pueden dar los padres. Ni juegan con él, ni recibe afecto y ni es aceptado.
Entonces, en ese proceso de idealizar a los hijos, de quererlos perfectos, ¿cómo te imaginas que crece un niño que no tiene cubiertas por sus padres esas tres áreas? Que los padres en su perfección, en su perfeccionismo, en su deseo de hijos perfectos, no juegan con él. 2, no le dan afecto. Y 3, pues por obvias razones, el niño no es aceptado. Ni juega, ni recibe afecto y ni es aceptado. Entonces el niño se ve en la necesidad de desarrollar lo que nosotros llamamos el falso self. Lo mencionaría Winnicott, el falso self, que es un self o una personalidad que no es la personalidad del sujeto, pero es una personalidad que ha creado el sujeto para poder adaptarse a las demandas de los padres. Pero el que se adapte a las demandas de los padres no significa que es la personalidad del sujeto. Para nada. Entonces el niño les corresponde otorgándoles una mentira. Porque como los padres no están viendo al hijo como es, entonces el hijo les ofrece, crea un hijo que sí puede ser bienvenido, pero igual el hijo sufre porque su yo o su self no está siendo aceptado tal cual es. Está siendo idealizado. Entonces el hijo crea una personalidad alterna a la real solamente para satisfacer la demanda de los padres. Entonces, yo me pregunto aquí, y ustedes respóndanme, ¿por qué se imaginan que los padres necesitan ver a sus hijos como algo perfecto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué tiene que ser así? Lo ven más como un objeto que posteriormente ese hijo lo mostraremos como un trofeo ante la vida. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan que después tenemos que ver a los hijos como trofeo y mostrarlo ante los demás como un trofeo de mira lo que he logrado con mi hijo? Tal vez no lo escuché, no le presté atención, no jugué con él, pero es un doctor, pero es un abogado, pero es un esto, es un lo otro. Exactamente. Exigimos a los hijos la exigencia que nos dieron a nosotros. Lo que me exigieron y no pude cumplir, o el deseo o el sueño que tuve y no pude cumplir. Entonces es más grande el deseo de los padres que no se pueden dar la oportunidad de escuchar a los hijos. Porque el día que los padres escuchen a los hijos, van a toparse con que los hijos quieren algo totalmente diferente a lo que los hijos les pueden ofrecer. Entonces ahí los padres se van a cerrar y los padres, a esto se le conoce como pulsión de apoderamiento. Tú vas a hacer porque vas a hacer lo que yo digo que vas a hacer. A esto se le conoce como pulsión de apoderamiento. ¿Por qué? Porque quiero demostrarle a mi mamá, porque quiero demostrarle a mi papá que somos perfectos. Y ese deseo de la perfección en muchas ocasiones viene también de que el padre o la mamá vienen de una familia que no fueron perfectos o les avergonzaba a su familia de que fueran pobres o les avergonzaba a su familia por algo. Entonces,
o les avergonzaba a su familia, o les exigieron mucho, o lo que sea, y que, bueno, ahora quiero con mi hijo trofeo demostrarle a mi familia que mira, yo puedo hacerlo mejor que ustedes. ¿Te das cuenta que él de alguna forma una respuesta, como que si existiera una rivalidad entre el padre y la madre contra los abuelos, y a los hijos los utilizan como carne de cañón para hacer sus experimentos y poder demostrarle a los demás que mira, nosotros sí podemos ser perfectos, porque a veces hay familias, fíjate bien, a veces hay familias que se comportan como que si estuviesen en una competencia. Están los abuelos y están los hijos y los nietos, los papás, los hijos, ponen a sus hijos como en una competencia de quién es el mejor. Tienes que ser mejor que que el hijo de mi hermano, que tu primo. Tienes que ser, o sea, se mantienen como en una competencia de demostrar esa superioridad, y para mantener y todavía vivir de esa pantalla, ¿no? Para vivir de esa, ¿cómo se le podría llamar? De esa imagen. Me importa más la imagen que quiero otorgar que la felicidad de mis hijos. Si te importara y te interesara realmente la felicidad de tus hijos, considero que tener un gramo de humildad y escuchar a tus hijos qué es lo que quieren para sí mismos, pues no te va a quitar absolutamente nada. Tal vez te va a doler el fregadazo porque la realidad de lo que quiere tu hijo es muy diferente de lo que tú quieres para él, pero te podrás afrontar a la verdad. Pero lo que pasa es que a veces unos padres sienten a sus hijos como que si sus hijos fuesen un apéndice de ellos, una extensión de ellos, y creen que los hijos tienen que continuar con el legado de los padres. Entonces, a algunos padres se les dificulta ver a sus hijos como algo no perfecto. Entonces se sienten y se ven obligados a idealizarlos. A idealizarlos. Esto tendrá mucho que ver que el padre en el Edipo, o sea, por más que se esforzaba, jamás era suficiente para el abuelo. Entonces, con tal de mantenerse en esa, o sea, cuando un hijo ve a su padre como superior y que por todo le están recordando que es un inepto, que no sabe hacer las cosas, a sus hijos les transmite ese mismo rencor, por decirlo de alguna forma, o esa misma competitividad, de que, ándale, pues hay que demostrarle a tu abuelo que somos los mejores, hay que demostrarle a tu abuela que nosotros sí somos los mejores, o... Me acuerdo que un maestro mío decía, el narcisismo de los padres siempre está envuelto en los traumas de los hijos. Un maestro mío decía eso. Perdón. El narcisismo de los padres siempre se encuentra envuelto en los traumas de los hijos. Y tiene razón, ¿eh? Tiene mucha razón, porque para llegar al grado de que no puedas darte la oportunidad de escuchar a tus hijos por el miedo, porque se genera un miedo a que no sean como yo quiero, porque si los escucho me voy a dar cuenta que no son lo que yo me imagino,
voy a descubrir que no son un apéndice de mí. Y me va a doler mucho que mis hijos no tengan los mismos ideales que yo, que no tengan mis mismos sueños. Hay padres que le tienen tanto miedo a su familia, o hay padres que por todo consultan a la familia y hasta hacen que se involucren en la toma de decisiones de lo que los hijos tienen que estudiar. A veces los abuelos se meten hasta y opinan qué es lo que tienen que estudiar los hijos. Nada más porque el perro no habla, no le piden su opinión. O no otorga su opinión. Nomás porque el perro no habla. Pero si fuese posible, hasta el perro opinaría. Y hasta el perro sabría más que los hijos, ¿no? Es decir, son unos tontos, unos ineptos. Y se les trata como tal, pues se comportan como tal. Yo como papá todo el tiempo te traté como un tonto, pues el otro va a actuar como un tonto. Yo como papá todo el tiempo te traté como alguien que no sabía hacer las cosas, pues el hijo se va a comportar como alguien que no sabe hacer las cosas. Así de esa manera. Bueno, para ese tipo de circunstancias, a veces ni siquiera tiene que ver con los papás, a veces tiene que ver con lo que los papás no le pudieron demostrar a los padres. A veces los padres esperaban mucho de sus hijos y cuando estos tienen hijos, transmiten ese deseo de la frustración, esa sensación de la frustración y jamás logran ser suficiente para los padres y en eso se repite lo que llamará mucha gente el ciclo. Nosotros los analistas lo llamaremos la compulsión de repetición. El pasado que se repite para intentar poder solucionarlo. Yo genero o propicio las condiciones para que mi hijo se convierta en lo que yo fui y que no fui aceptado y ahora yo le exijo a él que cumpla lo que yo nunca cumplí. O a veces los papás digamos que y no es tanto de cumplir con la meta, sino mantenerlos en la misma posición de que a los hijos se les genere la sensación de nunca ser suficientes. Va más por ese lado, o sea, de yo provocarle a mi hijo, porque a veces los hijos pueden cumplir con las metas de los papás, pero a los papás se les dificulta mucho el poderle decir a su hijo, bien hijo, lo hiciste muy bien, ahora sí te la rifaste, ahora sí lo hiciste bien. No, sino que es llevar al hijo a esas condiciones, a orillarlo a ese punto de que él también se siente insuficiente. Entonces la compulsión de repetición es orillar a las personas o generar un hábitat, una situación que se repite. Desde pequeño no fui suficiente, entonces en la etapa adulta voy a hacer lo mismo para estar otra vez en esa situación con el objetivo de poderla satisfacer. Pero esto se repite y se repite, por algo se le conoce como compulsión de repetición. Y el ser humano, como esto es un acto inconsciente, no se da cuenta. No es coincidencia de que si el hijo tuvo una mamá bastante fálica, que le exigía mucho y nada más no lograba hacer el orgullo de los padres, el orgullo de ella, no es coincidencia que el hijo posteriormente se elija una pareja como esposa que sea muy mandona con él. No es coincidencia. ¿Se dan cuenta de este tipo de situaciones? O sea, son ciclos que se repiten y que nosotros no queremos pasar por alto y que aquí la salud mental obviamente tiene su que ver. Y cada enfoque de la salud mental tendrá algo que aportar. Pero en esa obsesión de querer ver a los hijos perfectos,
Yo siempre he mencionado, la principal característica de una persona que comienza a padecer de su salud mental es que comienza a generar una falta de empatía por los demás y solo busca el beneficio personal, el beneficio propio, es el único que les interesa. Entonces, los papás aquí en esta situación, ¿qué es lo que hacen? Ni siquiera generan empatía por sus hijos para saber cómo se la están pasando. No les interesa generar una empatía por los hijos y lo único que les interesa es exigirles que cumplan con cierta función. No me interesa saber cómo se siente. Lo que me interesa a mí es exigirle. Me interesa solamente exigirle. Entonces aquí es donde los padres están careciendo de empatía, por lo tanto entran al círculo de la obsesión, por lo tanto han dejado de generar, digamos, en el dejar de generar esa empatía, sus hijos los ven con bastante desagrado. Y es aquí donde vienen las fricciones, porque ¿por qué no puede ser perfecto? ¿Por qué no puede ser alguien? ¿Por qué no puede ser lo que yo quiero? ¿Te das cuenta que también se puede idealizar a los hijos? También los seres humanos, así como idealizan a la pareja, también idealizan a los hijos. Y déjame decirte que hay personas que también idealizan a sus padres. Es que yo me imagino que los papás tienen que ser de tal manera y como los míos no son así, pues se los voy a estar reprochando. O sea, todo el tiempo estamos idealizando a la gente. No importa en qué jerarquía familiar o en qué jerarquía laboral o en qué jerarquía social se encuentra. Siempre queremos que la gente sea como nosotros deseamos que sea. Y yo deseo que tú seas a partir de una necesidad. A esto, como mencioné, se le conocerá también como pulsión de apoderamiento, porque a fuerzas quiero que seas eso y te voy a poseer. Y a fuerzas quiero poseer a alguien que sea de tal característica. Y en el hacer el berrinche, cuando descubro que el otro no es como yo quiero, pues desato toda mi furia. Y me voy contra él o contra ella. Entonces, a esto nos referimos con esos padres que exigen perfección a sus hijos. Esos padres que exigen perfección a sus hijos continúan exigiéndose perfección a sí mismos. Esa perfección que no se pudo dar y que por más que lo intente, jamás lo voy a lograr. El padre que exige nos deja, digamos, en evidencia la proyección de cómo fue que le exigieron a él también esa perfección. Y por más que lo intenta, nunca es suficiente. Espero que haya quedado claro el live del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya sido de utilidad. Ya saben, ya saben, pues aquí si quieren sugerir temas, con todo el gusto del mundo. Nuestro tema de hoy pues ya terminó. Por aquí estoy viendo varios comentarios que aquí alguien me dice, Eddie Martínez dice, los papás que quieren solo 10 porque 9 ya es una vergüenza. Dice dice Karen Suárez, dice expectativas, quieren extender sus éxitos o sus frustraciones a los hijos, exacto. Por aquí veo que alguien estuvo etiquetando a personas, dice Abraham Rodríguez, dice, mi mamá quería que fuera el mejor de la escuela para que pudiera presumir y elevar su autoestima a través de eso.
¿Se dan cuenta de esto? O sea, muchísimas personas atravesamos por situaciones que no vamos a poder controlar en el comportamiento de los padres. Pero una vez que nosotros crecemos, sí nos podemos detener y decir, a ver, ¿hasta dónde tengo que pedir? ¿Hasta dónde tengo? Porque a los hijos no se les exige, a los hijos se les alienta. A los hijos uno como padre se les pone de ejemplo, pero el ejemplo para que sepan ganarse la vida, no para que sean idénticos a nosotros. ¿Vale? Que pasen muy buenas noches, un gusto haber estado aquí con ustedes como cada lunes. En unos minutitos les pongo el tema de la próxima semana. Y bueno, que pasen muy buenas noches. Un gusto saludarlos a todos. Nos vemos.